Y todos estos domingos estamos hablando acerca de la esencia de Cristo. Gracias. Ustedes conocen que uno de los 5 valores de la Reforma tienen que ver con la esencia de Cristo. Uno de ellos tiene que ver con la esencia de Cristo, ¿no? Y estos colosenses pertenecían a una iglesia que era de una ciudad, la ciudad de Colosas, que había sido fundada por un discípulo de Pablo que se llamaba Epáfras. Y Epáfras había sido enviado por Pablo desde otra ciudad, la ciudad de Éfeso, que era una ciudad mucho más grande, para predicar el evangelio en esta ciudad pequeñita, que era una ciudad que había sido una ciudad populosa y una ciudad creciente, pero que ahora estaba en decadencia, ¿no? Y aparentemente Pablo estaba en la cárcel y desde allí escribe esta carta, la carta a los colosenses, ayudado por Epáfras, que le había contado un poquito lo que estaba ocurriendo en esta ciudad o en esta iglesia, ¿no? Esta iglesia había arrancado juntamente con otra iglesia que estaba en una ciudad vecina que se llamaba la iglesia de la Odisea, y en este lugar particular había comenzado una especie de herejía, una especie de idea rara acerca del cristianismo, ¿no? Influenciado por algunas corrientes nuevas de la filosofía que se llamaban los agnósticos, los gnósticos o los pregnósticos, digamos, que estaban surgiendo en ese momento, comienzan a meterse en la vida de la iglesia y comienzan a generar toda una polémica y una dinámica nueva. Yo voy a pedir si podemos dejar la puerta de entrada abierta. ¿Puerta de entrada está abierta? Sí, buenísimo. Así no tienen que golpear. Y saben que acá esto para todos, ¿no? No es una cuestión. Y es interesante que esta filosofía decía un par de cosas como estas. El conocimiento que uno recibe a través del Evangelio, el conocimiento de Cristo está bueno, pero uno tiene que crecer. Y tenés que crecer, y esto es para unos pocos nada más. Es un conocimiento más profundo, más misterioso. No es para todos. Es un conocimiento para exclusivos. Estos también decían, por ejemplo, que había grados, ¿no es cierto?, de divinidades o de seres celestiales que estaban cercanos a un ser que era muy, muy lejano, que era un dios o era una presencia celestial, pero, digamos, había intermediarios, muchos de ellos, que de alguna forma, como círculos, se iban acercando hacia la humanidad y que de esa forma uno se podía conectar con la divinidad, ¿no? Entonces había muchos intermediarios, había mucha gente o muchos seres que estaban de alguna forma ayudándonos a acercarnos a ese Dios o a ese ser misterioso, ¿no? Para ellos la materia era algo malo, o sea, todo lo concreto era algo malo. Y lo espiritual era lo valioso, de tal forma que había una dicotomía. Entonces ellos enfatizaban, uno tiene que aislarse de las cuestiones materiales o físicas, tiene que luchar para, abstenerse de ciertos placeres, hay que abstenerse de ciertos alimentos, no hay que disfrutar la vida, porque todo lo que tiene que ver con la materia es algo menor, y lo importante son las cuestiones espirituales, ¿no? Así que ellos promovían este ascetismo, se mezclaba con cuestiones cristianas y promovían un legalismo también, una especie de ceremonialismo que era parte de esta idea de vivir una religión diferente, ¿no? Entonces Pablo se entera de esto y comienza a atacarlo. Esta carta tiene que ver con eso. Esta carta es la respuesta de lo que Pablo recibe de parte de este hombre, de este discípulo de él que se llamaba Epáfras. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo a esta religión o a esta religión o pseudo-religión que estaba comenzando a surgir en esta nueva iglesia? La respuesta es Cristo. La respuesta es, otra vez volvemos al fundamento. La respuesta es Cristo es todo, absolutamente todo. La supremacía de Cristo. Esta era la esencia de lo que toda la carta dice, así que Pablo se dedica a desarrollar una y otra vez esta idea. Y en este texto que estamos leyendo, que es por ahí algunos dicen que es muchos textos son hermosos, ¿no? Pero dicen algunos que este es uno de los textos más valiosos que tiene toda la Escritura.
Acá Pablo desarrolla 3 ideas centrales. Lo vamos a decir brevemente porque hoy tenemos varias cosas que hacer y voy a ver cómo hago para sintetizarlo. Pero estas 3 ideas centrales son una verdad que nos transforma, una experiencia que nos confirma y una vocación que nos empuja. Una verdad que nos transforma, una experiencia, una verdad que nos transforma, una experiencia que nos confirma y una vocación, de alguna forma, un llamado que nos empuja. Vamos a ver las 3 ideas rápidamente, voy a tratar de ser bien breve. Pero la primera es la más importante, una verdad que nos transforma. Esta verdad es, ¿cuál es la verdad? La supremacía de Cristo. Cristo está por sobre todo. Y el mensaje comienza a desarrollarlo de esta manera. Fíjense, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, Cristo es la imagen de Dios. En la Escritura tenemos 10 mandamientos, ¿no? ¿Ustedes los conocen? El primer mandamiento dice algo así. Dice, solamente a Dios adorarás y no adorarás a otros dioses. El segundo mandamiento es medio parecido. Uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre el primero y el segundo? Dice, no te harás imágenes delante de mí. No te harás imágenes que representen la deidad. No te postrarás delante de ellas. La idea en el hebreo es, no vas a hacer esculturas, no imágenes, no cavadas, así. Y los profetas muchas veces atacan esta cuestión de las imágenes. La imagen implicaba una idea o concepto acerca de Dios. Y por ende una forma de entender a Dios y de manipularlo también. Esta era la idea. El tema de las imágenes no es un problema en tanto y en cuanto de alguna forma expresen, pero el tema era cuando la imagen evocaba la divinidad de tal forma que me generaba en mí una adoración o el generar en mí un reconocimiento de la divinidad. Lo que decía el segundo mandamiento es, esta imagen es una forma de manipular a Dios. Dice, no debemos adorar al verdadero Dios adorándolo como nos imaginamos que debemos adorarlo. Esta es la idea, ¿no? Tenemos una idea de cómo debemos adorarlo y lo manejamos en una imagen. Ahora, los colosenses estaban dando lugar a imágenes de imaginación, ideas, conceptos acerca de este Dios. Ahora, sabemos que en nuestro tiempo no es muy diferente, ¿no? Esta espiritualidad que creamos un Dios de bolsillo, de acuerdo a nuestras necesidades. También lo tallamos y lo ponemos en el bolsillo, este enano de jardín, este osito de peluche, de acuerdo a mis necesidades. Y Pablo dice, Cristo es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Por eso Marcos hacía referencia acerca de Juan capítulo 1 y el otro domingo hablábamos también de Hebreos capítulo 1, estos pasajes que estamos estudiando. Juan capítulo 1 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Hebreos capítulo 1, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es la imagen que lo representa, es la misma esencia de Dios. Este es el misterio de la Trinidad. Es una persona diferente al Padre, pero es al mismo tiempo la misma esencia y el mismo ser. Por eso decíamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Cuando estábamos tomando la cena del Señor, decíamos algo así, acerca de este matemático Pascal, que es uno de los que estoy ahora últimamente leyéndome. Una vez me compré una colección que vendían en un kiosco de diarios y eran libros de filósofos, de escritores y qué sé yo, que no eran los libros más importantes de estos escritores. Entonces, claro, por eso las colecciones están más baratas, porque no eran los libros más importantes. Yo tengo un montón de libros que no los leí nunca, la verdad, pero encontré este de Pascal, que son sus pensamientos acerca de Dios. Maravilloso. Y él habla acerca de este Dios invisible, este Dios misterioso, que se hace conocer a través de Cristo. Tremendo. Esta idea de hacernos imágenes, y esta idea que Pablo está atacando, diciendo, nosotros también nos construimos estas imágenes. Pensando, por ejemplo, y estaba imaginándome o pensando, ¿cómo construimos estas imágenes, por ejemplo, a través de la preocupación o la ansiedad? ¿Qué decimos con la preocupación? Decimos así.
Asumimos que sabemos mejor que Dios cómo debe ir mi vida. Por eso estoy preocupado. Tengo una idea de cómo debe ir mi vida y me preocupo porque Dios no está actuando conforme a yo me imagino que Él debe actuar. Me estoy haciendo una imagen. La tentación. La esencia de la tentación es el ratoneo con otro amor. Llámese como sea, ¿no? Esta es la tentación, toda tentación. No estoy hablando solamente de la que tiene que ver con la que a veces es una carnal, ¿no? Toda tentación es el ratoneo con otro amor. De alguna forma yo digo, el amor que Dios me da no es suficiente para mi vida. Y de alguna forma genero en mí otras ideas de cómo ese amor debe ir, qué rumbo debe tomar ese amor. Ahora, el desafío es a entender que Cristo es la imagen de Dios, que Cristo es todo lo que necesitamos, que es la misma esencia de Dios para nosotros. Después dice, Cristo es el creador de todo. Fíjense, el versículo 16 dice, Él es el primogénito de toda creación. Dice que en Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. En Él es, digamos, de alguna forma, la matriz dentro de la cual todo se ha creado. Pero dice también, por medio de Él es el agente de la creación, y para Él es la meta de la creación. Así que Él es el Señor de todo el orden creado. Piensen en esto. Esta es la verdad que transforma nuestra vida, ¿no? Él es el Señor de todo el orden creado. Todo, dice, lo visible y fíjense, lo visible y lo invisible. Como diciendo esta ideología que estaba allí en Colosas, en los Colosenses, la materia es buena, que todo lo que Él ha creado, aún lo espiritual, lo material, lo angelical, aquellas cosas que ellos veneraban, que aún tenían temor, Cristo es el que tiene preeminencia, Él es el creador de todo orden creado. Dice, la meta, dice, todo es para Él, todo apunta a su orden y perfección. Una de las cosas que de alguna forma, ustedes saben, Russell fue un filósofo del siglo XX muy conocido, escribió un libro que todo aquel que no cree en Dios lo tiene en su biblioteca, ¿no? Que es ¿por qué no creo en Dios? ¿No? Muy interesante. Pero cuando uno lee a Russell y antes, siglos antes, a Hume, que fue otro famoso filósofo ateo, había algo que a ellos los llenaba de misterio, de incógnita, y era el tema del orden. ¿De dónde salió el orden? El orden de la creación. No es un caos, hay un orden. ¿De dónde salió este orden? Bueno, para los cristianos la respuesta es muy sencilla. Hay un creador. Él ha creado todas las cosas. Hay un orden. Ese orden es el que ha sido establecido por Cristo Jesús a través de la creación. Para nosotros, un tema altamente negado en nuestra sociedad es el tema, bueno, ahora lo empezamos a recobrar por las filosofías orientales, ¿no? Pero muy negado en nuestra tradición occidental, que fue el valor de la naturaleza. Entonces ahora surge todo el movimiento verde y nos nutrimos para bien, yo digo, porque de algún lado, bueno, tiene que servir para que vayamos cuidando lo que es el medio ambiente, todo lo que es lo que ha creado Dios. Es muy interesante que acá afirma el valor de esa creación. Mucho antes de que surgieran estas filosofías nuevas y de alguna forma tratando de valorar, nos alientan a considerar el valor de la creación. Nos muestra la bondad y nuestra responsabilidad de respetar la creación. Él es el Señor del sistema mundo. Pensaba en esto yo. Parece que los colosenses tenían mucho temor, escuchá esto, tenían mucho temor de las cuestiones espirituales. Habían hablado de que había unos demiurgos, así los llamaban, unos eones, que estaban muy cercanos, que estaban tan lejos, mirá la idea, mirá qué bien cómo lo pensaban, estaban tan lejos de la deidad última, que de alguna forma estaban opuestos. Y era como que medio, ¿viste? Eran como en las escalas jerárquicas, ¿no? El que está más lejos de la idea y de la visión de la corporación o de
el plan o el proyecto de gobierno es el que de alguna forma hace cualquier cosa, ¿no? Entonces llega ahí muy, muy débil las ideas centrales. Bueno, estos inspiraban temor, ¿no? Y la gente vivía con temor a estos que los menciona. Algunos se preguntan por qué es que menciona allí en el texto, dice, tronos, dominios, principados, potestades, haciendo alusión aún a espíritus malignos. La pregunta es, ¿no? El millón, ¿no? ¿Creó Dios estos seres malignos? Pero esto sí está diciendo que Él tiene preeminencia sobre ellos. Los sistemas de autoridad, Pablo dice, todos y todos fueron creados. No su maldad, por supuesto. Pero aun cuando haya maldad en ellos, también se encuentran sujetos a la autoridad de Cristo. Esto es lo que dice el texto. Muy interesante. Para nosotros pensar qué significa, qué tremendo que es pensar en Cristo, el creador de todas las cosas. Cristo también menciona acá como el sustentador. Fíjense el versículo 17. Vamos despacito con esta verdad que tiene que transformar. Es interesante, ¿no? Porque algunos de nosotros decimos, si yo conozco estas verdades, el punto de Pablo es que estas verdades tienen que transformar nuestra vida. Entonces menciona en el versículo 17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos capítulo 1, que mencionábamos hace 2 domingos, dice, la sostiene con la palabra de su poder. Los estoicos decían algo así, eran unos filósofos un poco anteriores, pero estaban también pululando en el Imperio Romano, decían esto los estoicos, decían, cuando pases por un momento difícil, no aflojes, no te desintegres, sostenelo todo con tu fuerza. Y esto es justamente lo que no hace mal. Este es el problema, este es el dilema de la humanidad, ¿no? Y Pablo dice, usa el mismo término al cual hacían referencia los estoicos. Pablo dice así, él dice, Cristo es el que sostiene todas las cosas. Cuando estás cerca de Él, tu vida tiene coherencia, tu vida es sustentada, tu vida es sostenida. Maravilloso. Lo sostiene con la palabra de su poder. Por eso en el versículo 9 al 13, un poquito antes, Pablo está haciendo una oración y dice, yo oro por ustedes para que entiendan, para que lo apliquen a su vida, para que sean fortalecidos con esta verdad. Oro por ustedes para que aún puedan experimentar el gozo y la alegría de saber que Cristo sostiene todas las cosas. Maravilloso. Para nosotros es pensar también de esta manera, que Él es el Señor de todo lo que hoy se está creando, porque la Biblia dice que el ser humano recibió un mandato de parte de Dios, que es co-crear con Él. Claro, co-creamos y también destruimos, vamos a hablar de eso. Pero esto de la creación, que el ser humano también participa. Toda pintura expresa una intención como esa hoja de níquel. ¿Se acuerdan el cuento que alguna vez hemos hecho referencia, que menciona Tolkien hablando de un pintor que se pasó la vida pintando una hojita? Él tenía una idea, pero se pasó la vida pintando una hojita, era tan perfeccionista como algunos de nosotros, y murió, y fue al otro mundo. Y dice que iba con el tren y de repente pidió que el tren parara y se bajó corriendo a mirar lo que era la idea de toda su obra. Era un árbol hermoso, con frutos, frondoso, con hojas perfectas. Y dijo, es una bendición, esto es. La idea es esta, participamos de una idea que Dios tiene de la creación. Y podemos apreciar todo lo que hoy también el ser humano hace para bien, una obra de arte, una historia de amor. Podemos decir, toda historia de amor apunta al amor último, que es el amor que solamente Dios puede dar. Él es el anhelo que tenemos a veces por encontrar ese sabor perfecto, buscando en el mejor bodegón de Buenos Aires. Él es el atardecer que todavía no hemos visto. Él es la melodía al cual apuntan todas las melodías. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así que para nosotros
Este no es un mundo como La invención de Morel. ¿Leyeron la novela de Bioy Casares, donde habla la invención de Morel? Es un mundo que creó Morel, que está lleno de hologramas. Y el personaje principal cae a esa isla y no se da cuenta hasta el final de la novela que es un mundo de hologramas, nada más. Donde no hay amor, donde no hay libertad, donde no se crean cosas. Es siempre la misma historia. Pero el mensaje hermoso del cristianismo y el mensaje hermoso que nos da aquí Pablo es que Cristo es el que sostiene un mundo que avanza. Un mundo en el cual se sigue creando. Y nosotros podemos confiar en su, escucha esta palabra, coherencia. En su coherencia. Cristo es el Redentor. Dijimos, Cristo es la imagen, Cristo es el Creador, Cristo es el que sostiene, dice Pablo. Cristo es el Redentor. Fíjense lo que dice el versículo 18. Dice así, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primer o el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Dice así, Él es cabeza de la iglesia, Él es principio, Él es primogénito, para que en todo tenga la preeminencia. Fíjense el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Si miramos la creación, miramos que Él es el sustento, miramos la redención, dice, en Cristo habita Él. La palabra que usa es una palabra muy linda, que me gusta siempre repetirla, en el griego original es la palabra pleroma, que significa plenitud. Cristo es la plenitud. Claro, los colosenses estaban, vamos a buscar una alternativa, vamos a buscar, tenemos esto, como alguna vez escuché en algún lugar, en otro país, recuerdo que fui a un grupo, bueno, ya tenemos el Evangelio, ya tenemos la buena noticia de Jesús, ahora empecemos a hacer otras cosas, porque si no la gente se aburre. Y Pablo dice, Cristo es el pleroma, la plenitud. Todo, absolutamente todo está en Cristo. Tremendo. Para nosotros, para tu vida. Así que el versículo 20 dice algo maravilloso, dice que Él reconcilia. La palabra reconcilia, restaura la relación rota con Dios de todas las cosas. Qué misterio. No dice de las personas, dice de todas las cosas. Restaura la relación. No solo seres humanos, sino también la creación toda. De tal manera que, así dice un texto de Pablo en Filipenses, otro capítulo que hemos estudiado acá, que Marcos enseñó hace unos domingos atrás, que un día toda rodilla se doblará y reconocerá que Cristo es el Señor. Ahora, esto es no que todo el mundo lo va a hacer con alegría, algunos van a ser forzados. Esta es la idea, no les va a quedar más remedio que reconocer el señorío de Cristo. Así que toda la semana estuvo dándome vuelta esta canción de Jesús Adrián Romero, Jesús Señor de la Creación, y hoy le pedí a Andrés que la cantara. Yo no me animé a cantarlo porque si no lloramos todos realmente, pero en serio. Jesús Señor de la Creación. Qué hermosa canción. La tengo toda, la conocen, ¿no? No se la voy a cantar porque si no no van a querer escucharla nunca más, pero una hermosa canción donde evoca, y como este himno, esto fue un himno que la iglesia primitiva cantaba. Un himno que la iglesia primitiva cantaba, que repetía, y Pablo toma ese himno, lo pega aquí en su carta y comienza a hacer un análisis pormenorizado y se transforma en palabra de Dios, es palabra de Dios para nosotros. Así que, qué genialidad, dice, todas las cosas vuelven a su orden creado, esto es maravilloso, porque algunas cosas van bien y otras van mal, en realidad todas van mal. Y dentro de la gracia de Dios, algunas cosas van bien, pero sabemos que, como la segunda ley de termodinámicas, todo cae, ¿no? Y los que hemos cumplido un par de años más, ya sabemos que todo cae, absolutamente. Y tratamos de levantarlo, pero no pasa. Todo cae, muy bien. Y haciendo, dice, la paz reconcilió todas las cosas, trajo orden. La paz, Él hace la paz. Piensen en estas palabras, reconciliación, orden, bienestar. Por medio de un plan de gobierno que Él tenía planeado, dice así. Por medio del gran poder, dice así. No, dice, por medio de su muerte en la cruz.
cómo Él toma el control de la creación caída, cómo Él toma el control de todas estas realidades alejadas de Dios por medio de su muerte en la cruz. Él no se hace Señor, o Él no es Señor de la redención tomando poder, sino entregando el poder. Esto es lo que rompe la cabeza de todo personaje o de toda persona que quiere entender el cristianismo. No logras acercarte a Dios haciendo cosas, sino recibiendo lo que Cristo ha hecho por ti. Porque Él se entregó por nosotros. Este es el tremendo misterio de la redención. Así que dijimos, Cristo, la imagen, Cristo el Creador, el sustentador, Cristo Señor de la redención. Cristo lo es todo. Esta es la verdad que nos transforma, una y otra vez. De tal manera que Pablo comienza ahora diciendo y haciendo referencia a una experiencia, y escuchábamos el domingo pasado, hace 2 domingos, que decía el pastor Mackenzie, decía, la clave del cristianismo no es lo que vos experimentás, sino la verdad de Cristo que te transforma. Si basamos nuestra realidad cristiana en nuestra experiencia, pues mi experiencia está hoy arriba y mañana está abajo. Pero la experiencia confirma una verdad. Esto es lo que Pablo dice allí en el versículo 21. Ahora lo baja. Estaba hablando de todo esto acá arriba y dice, ¿cuándo va a bajar? Ahora lo baja, dice, y a ustedes. Miren ustedes conmigo el 21. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños. Ahora lo baja Pablo y dice, esta verdad acerca de Jesús, esta verdad es la que ustedes experimentaron. Esta verdad es la que transformó sus vidas. Si alguno piensa esta noche, venís por primera vez y pensás que yo te voy a dar alguna cosa que por ahí no escuchaste y que te vas acá, lo siento. Pero te aseguro que esta verdad va a transformar tu vida. Pablo dice, esta verdad a ustedes les recuerda, dice, estaba en un tiempo alejado. Ahora, mostrando el agudo contraste que era la vida anterior de ellos y lo que es su vida presente, les recuerda cómo la buena noticia de Jesús los transformó de una forma total y completa. Este es el punto. Se ve que necesitaban recordarlo. Para algunos de nosotros hemos tenido alguna vez una experiencia con Cristo y vienen los desafíos o vienen quizás otras propuestas y decimos, che, esto está bueno. Y Pablo dice, y a ustedes, no se olviden, esta verdad les rompió la cabeza. Un día les rompió la cabeza. No se olviden dónde estaban. No te olvides, decían los profetas, de dónde te sacó Dios. Y lo describe, dice, ustedes eran extraños, enemigos, mala gente, haciendo malas obras. Su posición era la equivocada, tenían la predisposición equivocada y sus acciones también eran equivocadas. Eso es lo que está diciendo. Pero ahora dice, ahora Cristo los reconcilió. Fíjense el término pasivo, Él los reconcilió. No que vos te reconciliaste con Dios. A veces, me reconcilié con Dios. Olvídate, vos no te reconciliás nunca. No nos podemos reconciliar con Dios. Dios se reconcilió con nosotros en Cristo. Esto es maravilloso. Che, ¿cómo andás? Me tengo que poner las pilas. ¿Qué quiere decir esto? Pero a veces de una forma mínima significa que tengo que hacer algo para que Dios se ponga las pilas conmigo. Pero dice, Él los reconcilió. Estaba hablando esta semana con una mujer de 67 años. Usted no diga que yo no le voy a decir el nombre, no es parte de esta comunidad, es parte de la comunidad de Flores. Ella va a estar dirigiendo todo el centro de primera infancia con 140 chicos, que está ahí al caer. Arrancamos primeros días de noviembre. Y ella se acercó a la iglesia, venía de una tradición cristiana, etc. Y alguien le dio un libro acerca de este texto y también del texto de Efesios. Y ella comenzó a leer. Su vida transformada, me llama por teléfono el otro día, se quebró el pie una mujer que crió a sus 4 hijos, trabajando y luchando, una vida durísima, durísima. Ella siempre decía, yo sabía que me faltaba algo, siempre me decía, no, vos tenés que hacer más por eso, para recibir las bendiciones de Dios. Y entonces no, claro, conmigo se rompió todo ese esquema, no sirve ese esquema, porque yo hice todo bien y me salió todo mal, de alguna forma, humanamente hablando. Sufrí mucho. Pero encontré la gracia de Dios. Él
viene a mí. Él viene a mí. Y me hablaba, yo estaba haciéndole de comer a mi hija, se me quemaba, no sé qué estaba cocinando, se me quemaba el pescado, y esta hablaba y hablaba. Pero yo me deleitaba en escuchar la alegría que había en su vida. Descubrió el Evangelio. Descubrió que Él se reconcilió con nosotros. Él os reconcilió. Esta es la verdad. Qué hermosos somos para Dios, salvos por gracia. Dice algo muy interesante. ¿Cómo nos reconcilió? Algo que decíamos recién. En su cuerpo, en su carne. Un evento concreto en la historia. Otra cosa que nos hace ruido. Queremos ideas, conceptos, principios, cosas que la podamos meter en el bolsillo, para el bolsillo de la dama, el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, que nos sirvan. Y dice, no, esto es un evento concreto en la historia, tómalo o déjalo. Como decía un autor, Cristo te dice así, ámame o mátame. No me digas que soy un tipo macanudo, que soy un buen líder, que tengo buenos principios de liderazgo para seguir. No me digas esto. Cristo dijo, mátame o ámame. Sígueme o mátame. Esta es la invitación. En su cuerpo y en su carne, un evento histórico, concreto, Cristo murió para reconciliarnos con Él. Por eso para los colosenses, escuchar esto, no, Cristo murió, resucitó en carne, la materia no era mala, ¿cómo es esto? A ver, ¿qué me están diciendo? Para presentarnos, qué hermoso, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios, delante de Él, ya no somos más extraños. Ahora, qué maravilloso es entender esto, ¿no? Había una mujer en un evangelio que dice que se acercó a Jesús de incógnito porque tenía una hemorragia de sangre de muchos años, no podía ser sanada. Y ella era impura, no tenía acceso a lo que era el ceremonial de aquella época para acercarse a Dios, entre comillas. Era impura. Entonces dijo, yo voy a tocar a Jesús. Había fe en su vida, algo extraño sabía que iba. Hasta ese momento, aquel que tocaba algo impuro o que era tocado por algo impuro, era declarado impuro. Y tenía que, si era un caso extremo, moría, como tocar el arca, el fuego sagrado, etcétera, moría. O si tocaba algo que no era tan santo, tenía que alejarse del campamento un par de días para purificarse. ¡Qué misterio! Esta mujer toca a Jesús, aquel que es santo, y al instante es sanada. Es sanada. Aquello que era puro transformó lo impuro. Y leía un texto que decía más o menos así, la sangre de esta mujer, la hemorragia, fue sanada, e inmediatamente Cristo comenzó a sangrar, ya estaba cerca a su muerte, por nosotros. ¡Qué tremendo! Cristo muere en una cruz para llevarnos a Dios, santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Te lo dejo para que quede boyando. ¿Has tenido esta experiencia con esta verdad que transforma tu vida? Te lo dejo allí. Por último, una vocación al cual el Señor nos alienta y nos empuja a vivir. Fíjense el versículo 23, dice, perdónenme un poquito extenso, pero me parece que esto era importante para nosotros, para esta comunidad que arranca. Hoy es un momento muy especial, muy, muy especial. Vamos a tener cosas muy lindas que marcan un poco comienzos lindos. Ya el domingo pasado tuvimos un momento muy interesante. Pero estas son verdades que tienen que quedar residentes y ser fundamento en nuestra comunidad, sobre las cuales vamos a caminar y vamos a confiar. Esta vocación, fíjense lo que dice, Pablo termina esta sección alentando la vocación y llamado a los colosenses y nuestro también. El llamado es a permanecer firmes. Miren lo que dice, si en verdad permanecen firmes, fundados en la fe. Ahora, ¿en qué cosas tiene que el Señor alienta nuestra vocación? Yo pensaba rápidamente en un par de cosas. Primero, en la fe. Nuestra vocación es permanecer en la fe. Ahora, no la fe subjetiva, esta fe que yo le digo que sí, sino la fe del Evangelio. Está haciendo referencia a la verdad
de la supremacía de Cristo y de lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, tenés que permanecer acá. No es una condición a la cual se está refiriendo Pablo. Si permanecen, entonces esta verdad está como diciendo, no es un condicional, está como diciendo que es un llamado a construir sobre lo que hemos recibido. Tenemos que trabajar, dice otro texto, nuestra salvación con temor y temblor. Es un proceso de santificación en el que cooperamos con el Señor sobre la base de lo que Él ha hecho. Así que es un win-win, como dicen los que hacen las negociaciones. Un win-win, ganamos los dos, ganamos, siempre ganamos. Pablo dice, si permanecen firmes, como diciendo, y estoy seguro que van a permanecer firmes. Como dice en otro texto en Romanos, que el pecado no se enseñoree en ustedes. Y después dice, y el pecado no se va a enseñorear en ustedes. La importancia de hacer esto en comunidad para nosotros. Esto de trabajar la fe, permanecer en la fe. Cuando yo decaigo, tengo a alguien que me alienta. Los GPS, estamos trabajando en un proceso de reflexión. ¿Qué significa nuestra fe en nuestro trabajo? Tan dicotomizada que está la cuestión espiritual. Mi vida con Dios, el día domingo, a la mañana temprano, y después mi trabajo, a comerme lo que venga. Y esto de pensar nuestra fe, de permanecer en la fe, qué importante que es para nosotros vincularlo con cada área de nuestra vida. Hay un autor que dice, taladrarnos en la cabeza el Evangelio. Y dice, permanecer en la fe. Y también dice al final, permanecer también en la esperanza. Cristianos, tenemos una esperanza de que la transformación de todas las cosas será una realidad. Nosotros somos los más pesimistas de todos. Sabemos que no hay esperanza en la humanidad aparte de Cristo. Somos recontra pesimistas. Pero somos los más optimistas de todos. Porque sabemos que el fin de todas las cosas es para bien. Todo decae, pero Cristo ha venido a restaurarlo. Cristo, dice Pablo, en nosotros, que dice, es la esperanza de gloria, de victoria. Dios hará en Cristo nuevas todas las cosas. ¿Sabe qué? Creemos en un futuro mejor, a pesar, y no voy a dar nombres porque no sé de qué lugar estás parado, porque siempre el otro tiene la culpa, ¿no? A pesar de lo que sea, creemos en un futuro mejor para nuestra ciudad, para nuestros barrios, para nuestro país. Y lo que hagamos acá no cae en saco roto, este es el punto. Esta es nuestra vocación, a construir y a ser parte de un mundo mejor. Para nosotros es maravilloso pensar en esto. Pablo escribe una carta a una ciudad que después desapareció del mapa. Saben que Colosenses o Colosas no existe más en el mapa, es pura ruina. Una ciudad que es pura ruina. Pero la carta de Pablo es hoy un mensaje para todos nosotros. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer a través de tu acto de fidelidad al Evangelio, sea donde estés? Como por generaciones a venir van a hablar de ese acto valeroso de fidelidad al Evangelio. Algo estamos construyendo. Por tanto, no nos llevamos por los números. Y bienvenidos los números, lo que sea. Pero creemos que estamos trabajando para construir una ciudad mejor y que lo que hacemos no cae en saco roto. Por eso él habla de esa esperanza. Voy a terminar acá. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él afirme en nuestras vidas esta verdad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta verdad que nos transforma. Cristo, Supremo, Señor y Rey, que conquista todas las cosas por medio de la locura de la cruz. Gracias por esta verdad que nos transformas. Cristo en nosotros, una experiencia que nos confirma esta verdad. Para aquellos de nosotros que estamos por primera vez o entrando en esta dimensión espiritual, de una forma muy sencilla, háblanos al corazón. Hemos buscado, hemos luchado, estamos queriendo mejorar y superarnos.
que podamos en esta noche descansar como esta mujer que tocó a Jesús allí hasta de incógnito, y confiar que en Él hay poder para transformar nuestra vida. Cristo en nosotros, la esperanza. Por lo tanto, sabemos que lo que hagamos hoy no es en saco roto, no estamos aquí apretando los dientes esperando a que se acabe todo y que podamos ir a este cielo. Estamos aquí confiados que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, de victoria. Por lo tanto, hoy lo que hacemos no cae en saco roto, con nuestras realidades quebradas, nuestros errores, nuestras faltas, de tantas cosas, Señor, que miramos para atrás y decimos, ¿cómo? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y lo decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.